Muy buenas tardes, profe. Yo soy Ariana Leiva. Mi nombre es Andrés Vanegas. En respuesta a la primera actividad, vamos a generar un diálogo en el cual vamos a realizar unas preguntas. Nosotros somos de Ética B de la Ingeniería Industrial. Bueno, en respuesta a la primera pregunta, ¿para qué nos sirve la ética? La ética es, bueno, el estudio de la moral de las personas. Nos sirve para justificar el comportamiento de las personas y ciertas actitudes en diferentes espacios sociales. En respuesta a la segunda pregunta, ¿la ética y la moral son la misma cosa? No lo son, ya que la ética es una rama de la filosofía dedicada al estudio de la moral y parte de las relaciones humanas. No es una normativa de cómo manejar nuestras relaciones, sino un ideal de cómo solucionar los problemas del hombre en una dimensión social y personal. Por otro lado, la moral es el conjunto de valores, principios y costumbres en un ambiente en donde se encuentra explícito o implícito. En respuesta a la tercera pregunta, la diferencia entre la ética y la moral, la ética es más el estudio de la misma moral, es el comportamiento y el reglamento de cómo comportarnos en algún lugar. La moral es más explícita en nosotros, es más de cómo nos comportamos en ese lugar, los hábitos que tenemos de comportarnos en ciertas actitudes sociales y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. En respuesta a la siguiente pregunta, ¿enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales? No, no lo es. No lo es porque un curso de ética nos enseña en cómo comportarnos en un lugar u otro, pero realmente nuestra conciencia y ya sea nuestra moral radica en que el comportamiento que exige la sociedad al que nosotros tenemos pensado es un poco diferente. Chocan los pensamientos y las ideas, generando así un conflicto entre lo que la sociedad nos exige a lo que nosotros creemos. Bueno, en respuesta a la quinta pregunta, tenemos varios sistemas éticos. Uno de los sistemas es el sistema de las virtudes o el cudemonismo, que se basa en las virtudes de las personas, y y en las virtudes que nos dan esas creencias. Esas creencias ya puede ser Dios, puede ser Alá, digamos que pueden ser varias creencias y basado en lo que nos dice cada religión o cada creencia, vienen nuestras virtudes. Platón, Aristóteles y Sócrates, que eran como los pensadores sobre este tema, nos decían que era la justicia, la fortaleza, la confianza, la templanza, lo que nos hacía parte de este sistema ético de las virtudes. Hay una película que se llama Dios no está muerto, en donde un profesor intenta convencer a toda una clase de que Dios no existe y uno de los estudiantes, que es muy creyente, intenta convencer a la misma clase y al mismo profesor que Dios sí existe y que no está muerto. Ahí vemos que, pues digamos que la perseverancia del estudiante y después de varios acontecimientos que le pasan al profesor, ahí llegan todos a creer que Dios existe. Digamos que es como la virtud que tenemos de tener de ser perseverantes y conseguir las cosas. Bueno, la otra ética que vemos es la ética axiológica, que nos da hacia un valor no monetario, sino un valor constructivo, que nos dice que cada acción ética tiene que tener un valor constructivo hacia uno como persona y hacia el entorno social. Se desarrolla más que todo en el siglo XX y pues la idea es que todo lo que tú hagas tiene que aportar hacia la sociedad para construir un mejor ambiente. En respuesta a la sexta pregunta, ¿secuestrar y obligar a personas a trabajar a la fuerza y sin sueldo es moralmente aceptable? En respuesta a la siguiente pregunta, si alguna vez fue moralmente aceptable, efectivamente desde épocas de las colonias hacia atrás, veíamos que llegaban a un pueblo, lo colonizaban y lo esclavizaban para
que trabajaran con ellos. Digamos que el pago era comida y vivienda, que no era una vida, ni una comida ni una vivienda digna. Más atrás también lo vemos con los negros, lo vemos desde mucho antes, y siempre digamos que el pensamiento del ser humano como mayor hacia, como ser superior hacia los demás, eh, tenía el pensamiento de que moralmente era aceptable esclavizar a los demás. La siguiente pregunta, ¿hoy en día es moralmente aceptable? No, no es moralmente aceptable, ya que como hemos avanzado tanto, hoy en día la sociedad no acepta ver a niños obligados a trabajar en las calles o en algún otro lugar donde no sea permitido, pero desgraciadamente hay muchos países afectados por la guerra, de las cuales obligan a sus familias a salir de sus hijos, a forzarlos a trabajar sin un sueldo, y nuevamente volvemos a la época antigua, donde forzamos a los niños a trabajar y a esclavizarlos. La respuesta es si sabemos que está mal, ¿por qué no hacemos nada o los países no hacen nada para cambiar esto? Realmente el problema está en que los conflictos internos de cada país, más que todos los tercermundistas golpeados por las guerras como Irán, Irak, hasta el mismo Colombia, digamos que les conviene en cierta manera mantener una guerra a los estados, a, los, a la política como tal, le conviene mantener una guerra. Esa misma guerra, pues no, los mismos estados no van a dejar que otros países entren a, a resolver los problemas que ellos no han podido. Uno por ese lado, dos porque también somos muy indiferentes, hay veces pensamos que si nosotros no estamos en la guerra no nos toca a nosotros, y, y pues ahí es donde conlleva en un estado de conformidad de que nosotros no podemos hacer nada, o tenemos ese pensamiento de que nosotros no podemos hacer nada o no nos va a tocar a nosotros, entonces dejemos que alguien más lo haga, que le corresponde a alguien más. Realmente también está entre la indiferencia que como países o nosotros como personas eh, damos hacia las demás guerras, y pues también la conveniencia que tienen los países de mantener una guerra. Muchas gracias, profe. Muchas gracias.